Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema. Nuestro proyecto es ampliar la información de cada uno de los pares biomagnéticos, enfocando lo que es la anatomía, la fisiología, un poquito la patología también, porque tenemos que entender la casuística, que es lo más usual con lo que vienen los pacientes y cómo la medicina convencional lo aborda y cómo nosotros tenemos nuestro propio enfoque para hacerlo de manera que tengamos nosotros mayores elementos de juicio para hacer la parte que aún a la medicina convencional le resulta difícil, es hacer los diagnósticos diferenciales. En realidad, las enfermedades, imagínense en el CIE, que es la clasificación internacional de enfermedades, hay como 6.000 enfermedades. Eso físicamente es imposible para cualquier profesional de la salud conocer todo eso, por eso se ha particionado y hay especialistas en cada una de las ramas. Pero nuestra especialidad se va más al fondo, se va a los desequilibrios del pH, porque ahí estarían el origen de muchísimas enfermedades, en los desequilibrios. Entonces trabajamos con la etiología. De ahí que puedan estos desequilibrios causar un sobrecrecimiento de poblaciones de microorganismos o ciertas respuestas propias del organismo, como son pólipos, como son quistes, como son mismo tumores, pues ese ya es otro tema, esa es una derivación. Pero básicamente se deben a los desequilibrios en plan bioquímico del pH, en plan eléctrico, porque nuestro enfoque es así, pues en plan bioeléctrico, en plan, en todo esto que conocemos, todos los desequilibrios que van a producir a nivel de sangre, a nivel de hormonas, a nivel de funciones de los organismos, ¿no? Y de los cuerpos. Pero bien, vamos a avanzar con nuestro tema. Y aquí tenemos nosotros hablando del colon. El colon ya saben que es para mí la mayor parte de las afecciones, yo diría un 80%, se deben a las afectaciones del tubo digestivo, definitivamente. Y aquí tenemos que ver si bien es verdad que este par corresponde a entomeba histolítica, que es colon transverso con parietal izquierdo. Sin embargo, nos enfocamos en el colon, y aquí tenemos con sus 4 partes que las vamos a ir avanzando. Ahí tenemos la producción principal, a absorber los nutrientes, absorber los líquidos. Cada día producimos aproximadamente entre 4 a 5 litros de líquido que se reciclan, es decir, que son reabsorbidos por las diferentes porciones del tubo digestivo, es decir, la parte del intestino grueso, hasta llegar a estructurar las heces por donde vamos eliminando todos los desechos del organismo. Aquí tenemos la función absorber agua de estos residuos. O sea, lo que ya no fue absorbido por el intestino delgado pasa acá con esa función de volver a reutilizar, absorber líquidos. Aquí tenemos un recto normal, el ano, y aquí podemos ver un prolapso completo y esto veíamos en una foto que la estaba buscando hace un momento, de este joven paciente que lo vimos con Claudia, este paciente de Bogotá, que prácticamente se le externó todo esto. Por suerte, al siguiente día ya volvió a su punto normal. Bien, en el depósito, digamos, está a nivel del recto, pero vamos a ir analizando cada cosa que pasa en los diferentes trayectos. Aquí tenemos el colon transverso que va de un extremo a otro, este estaría sobre el ombligo. Aquí tenemos el colon sigmoideo, también conocido como colon pélvico. Aquí hace como una S, por eso se conoce como el colon sigmoideo. Aquí tenemos el ascendente, que es la primera porción. Este mide más o menos unos 25 centímetros. Aquí está el apéndice y este
va hasta las flexuras. Cada una de estas se conoce como una flexura hepática y la otra flexura esplénica, donde hace la curva, donde da vuelta. Todo esto mide aproximadamente nuestra estatura de manera estándar. Aquí, un colon espástico, la colopatía funcional conocida como síndrome del intestino irritable. Aquí estaría un colon normal y aquí estaría una irritación. Aquí pueden haber episodios, como suelen venir los pacientes, que dicen, no estoy estable. A veces me estriño, a veces tengo periodos de diarrea y así van oscilando entre una manera y otra. Este sería un colon espástico. La función del colon, completar la transformación de los residuos de los intestinos en heces que son expulsados por el recto. Aquí lo normal, digamos, hay un peristaltismo o tránsito intestinal, que como bien conocemos, cuando la gente tiene estrés, esto paraliza este tránsito y eso genera otro tipo de problemas. Aquí, la anatomía del colon. Aquí tenemos la parte de las 4 secciones. Esta sería la parte del ciego. Aquí están en el mismo punto prácticamente, que es entre la cresta ilíaca, que estaría aquí, y la parte de aquí, el ombligo, entre la cresta ilíaca y el ombligo, en la mitad, ahí está el ciego, la válvula iliocecal, y esta partecita que es la apéndice. Ahí tenemos la flexura cólica derecha, esta que aparece aquí. Esta anatómicamente está atrás de la fascia retrocólica, la celda renal, arriba estaría la parte inferior, la cara esta visceral del hígado, o sea, conecta con este. Prácticamente si ustedes tocan en su parte del lado derecho, donde está la costilla, ahí, hasta ahí llega la flexura y ahí está, comienza la parte inferior del hígado. Aquí está la media porción descendente del duodeno, que se correspondería al intestino delgado, y adelante la pared abdominal anterior, la 10ª y la 11ª costilla, que es, les digo, donde ustedes pueden tocar. Inclusive cuando las personas están un poquito gorditas, ustedes pueden directamente tocar y ya saben que de ahí hacia arriba está el hígado. Aquí correspondería a la parte de la mama, debajo de la mama, donde impacta el hígado, y en la flexura. Un poco más abajo el colon ascendente. Y la flexura esplénica es la del otro lado. Aquí tenemos, está formado por la unión del transverso y el colon descendente. Aquí tenemos las relaciones lateralmente, la pared media del riñón izquierdo y se adhiere al diafragma. En la parte superior está el vaso, de manera que al otro lado donde está la costilla, cuando al otro lado, del lado izquierdo, cuando ustedes quieren poner en el vaso, entonces tocan la costilla del otro lado y de ahí para arribita ya pueden ustedes pescar el vaso. Hacia adelante está la curvatura mayor del estómago. Aquí hay enfermedades o patologías del colon. Lo más claro, este tipo de patologías, la medicina convencional los trata básicamente con cirugía, especialmente las que son más complicadas, como una obstrucción intestinal, una obstrucción del colon. Esa tiene que ser tratada con cirugía inmediatamente. Esa es una de las 3 obstrucciones que hay: las obstrucciones respiratorias, las obstrucciones del intestino, y la otra, la obstrucción de vías arteriovenosas. Esas son las más graves que pueden haber. Y obviamente es un caso de urgencia médica. Aquí tenemos una angiodisplasia del colon. Esto viene a ser una angiodisplasia. Angio corresponde a lo que es el sistema arteriovenoso. Por eso es angio.
Y una displasia sería un crecimiento de la parte que tiene que ver con las arteriovenosas, una malformación arteriovenosa a nivel de lo que sería el colon. Aquí tenemos un cáncer colorectal, aquí etapas del cáncer colorectal, que se puede ver los tejidos están bien, un grado 1, un grado 2, un grado 3, que puede aparecer en cualquier parte del colon. Y obviamente esto va a producir un estrechamiento de la vía de evacuación. Aquí tenemos una colitis ulcerosa. Aquí pueden ver cómo se presenta. Y mira, esta se presenta en 5 millones de personas en el mundo. Cerca de 200.000 casos en España, las colitis, y afecta por igual a hombres como a mujeres. Es una colitis distal o izquierda. Y hay una proctitis ulcerosa. Hay proctólogos que son especializados dentro de la medicina en analizar estos o atender este tipo de casuística. Aquí se puede ver en la colitis, aquí un colon normal, aquí está el intestino delgado, aquí el intestino grueso, está todo bien, y hay una colitis ulcerosa. Aquí se puede ver la ulceración, las superficies que están ulceradas. Aquí tenemos la diarrea. Bueno, hay episodios que son respuestas del organismo, son causadas por bacterias, parásitos, que se pueden encontrar en los alimentos, en el agua, y una vez que se controla esto, entonces pasa. Pero sí hay periodos en que la gente oscila entre estreñimiento y diarrea. En el caso de bacterias, nosotros podemos controlar con nuestros microorganismos, por ejemplo, lo que es decir, con nuestros, sí, con el manejo de los microorganismos, por ejemplo, lo que es el Vibrio cólera, que está justamente entre el colon transverso y la vejiga, podemos controlar, o el trocánter mayor, en el que está ¿cuál está en trocánter mayor? La salmonela, también, que va a causar diarreas. Y obviamente tenemos que hacer nuestro rastreo, tenemos que chequear todo. Aquí tenemos un síndrome de intestino irritable y aquí tenemos diferentes tipos de heces. Aquí unas heces con bolas duras y separadas. Aquí heces en forma alargada y de relieve con bolas unidas. Aquí heces en forma alargadas con grietas. Aquí tenemos heces alargadas, blandas. Aquí tenemos heces blandas. Aquí tenemos tipo 6, heces blandas en trozos y heces líquidas. Aquí tenemos diferentes tipos de heces que se presentan. El riesgo con las que están muy duras, cuando han estado demasiado tiempo en el intestino, esto lo que va a causar es una lastimadura, sí, unos cortes, un sangrado a nivel rectal. Cuando están demasiado tiempo, se vuelven duras y en forma de bolas. El estreñimiento, esto es lo más común que nosotros tenemos, más de lo que nosotros pensamos. Creo que un alto porcentaje, 60, 70% de la gente es estreñida. Las causas, una es el estrés, la otra el tipo de alimentación. Si se juntan estas dos situaciones, pues van a causar el estreñimiento. No se olviden que los pacientes que son estreñidos de muchos años, a la final causan Parkinson. Hay una conexión directa. Siempre que hay pacientes con Parkinson, es por el ensuciamiento celular que se produce. De aquí se reabsorbe en esto y va por la vena porta, va hacia el hígado, y del hígado se reparte al torrente sanguíneo.
Ahí están los famosos dolores de cabeza. Por eso, pacientes con dolores de cabeza, lo primero que pregunten, ¿te estreñes? Y obviamente nosotros tenemos pares para el estreñimiento, para activar, que son ilíaco y ilíaco, que justamente viene en la parte posterior, en los ilíacos. Ahí pueden poner también para ayudar a vaciar el tubo digestivo, colon descendente, con recto. Y obviamente tienen que ayudar con esternocleidomastoideo para el sistema simpático y cérvico sacro para el sistema parasimpático. Ahí tenemos un híleo paralítico. Este híleo paralítico se puede producir por varias razones. Hay parte de los intestinos que es el híleo, hay uno que es postoperatorio, peritonítico, ileoreflejo, metabólico, vascular, farmacológico. Cualquiera de estas situaciones, sea una cirugía, pues en las cirugías hay gente que dice, sí, o sea, me hicieron una cirugía o tomé estos fármacos y desde ahí tengo este problema que no puedo ir al baño. Yo no era una persona estreñida y ahora tengo este problema. Sí, pues en las cirugías tocan estructuras nerviosas y estas tienen memoria, sufren, se alteran, se resienten. Ahí tenemos el absceso intraabdominal, las complicaciones, reapariciones de abscesos, rupturas de abscesos, diseminación de infección al torrente sanguíneo, infección generalizada en el abdomen. No se olviden que nosotros, en el caso de abscesos, no olvidemos que los abscesos son bacterias que trabajan en simbiosis. Si juntamos dos bacterias, se va a formar un absceso. Entonces nosotros podemos trabajar ahí eliminando los abscesos. Ahí tenemos un dolor abdominal funcional crónico. Aquí 90% son orgánicas, 10% otros cuadros, de las cuales intolerancias a las azúcares para el dolor, estreñimiento, adenitis mesentérica, parasitosis, reflujo gastroesofágico, Helicobacter pylori. Todos estos pueden causar este dolor abdominal. Obviamente el dolor, el síntoma dolor, es lo que lleva a las personas a buscar la atención médica, sea de la medicina convencional o nosotros dentro de lo que es el quehacer de las terapias alternativas. Orgánicas, 70%, funcionales, un 30%. Funcionales se referiría a lo que tiene que ver con factores como estrés, factores como este tipo de aquí tenemos las famosas diverticulitis o diverticulosis. Aquí tenemos una diverticulitis y aquí ya diverticulosis. Es decir, ya no se avanza el intestino y forman estas bolsas, estos divertículos, en donde se van depositando las heces. Y esto, claro, obviamente puede degenerar en otro tipo de cuadros como cáncer. Aquí los síntomas que sugieren una enfermedad del colon están representados por trastornos en el tránsito, como hemos dicho, estreñimiento, dolor, que ya hemos visto, y lo que es común, la distensión, la hinchazón abdominal. Bien, antes de mostrar esto que les quería mostrar, vamos a hacer una pequeña paréntesis. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Jesús. Bueno, primeramente felicitarlo, doctor Mena. De verdad que las clases están fascinantes. Este par es recíproco, por eso está usted hablando bastante del colon, ¿no? Parietal, colon, colon, parietal. Y bueno, tomándole la palabra de la clase anterior,
usted piensa que debería ser más dinámica la clase, usted está hablando de un feedback, una retroalimentación, pero de verdad, pero yo le digo algo, doctor, aquí estamos embelesados. ¿Sí? Esa clase del virus que usted estuvo hablando antes de la rubiola, después de la rubiola, lo que vino hablando la clase anterior, ahorita, cosas que uno de verdad no desconocía, otras uno empieza a recordarlas. ¿Quién se atreve a por lo menos opinar algo, doctor Mena? Este material está muy bueno, pero si usted quiere hacerlo así, la sugerencia que yo podría plantear es como lo hizo Interactivo aquella vez con las exposiciones. Recuerdo que el grupo estaba bien motivado, bien emocionado, le tocaba exponer a Juan José, a Mariela, cuando expuso Jorge Tobar, todos, Gustavo, bueno, Gustavo ya es parte de la asociación más que alumno, pero todos podríamos de repente investigar un poco. No sé lo que a usted se le ocurra, porque también de repente no todos trabajan tantos pacientes como otros, pero lo del colon es fascinante. Yo por lo menos hoy trabajé un colon y ¿qué pasa que con el colon ascendente, el transverso y el descendente, que los tres hacen resonancia con el hígado? Es el único órgano que hace resonancia con ellos tres, el otro es el subdrenador X aquello, y uno pudiera también decir cuáles son los pares que más le ha salido a uno, pero hablar de casos para qué, sino de repente ampliar un poquito, usted luego de que uno exponga algo, usted le dice a uno, bueno, exponga tal cosa o tal microorganismo, uno en 5 o 10 minutos hace algo y usted después nos aclara todo y lo complementa. Eso es el aporte que pudiera yo decir en base a lo que usted dijo. Mire que ni siquiera se escribió en el WhatsApp porque es que ¿cómo se hace, doctor Mena, cuando uno ve estas clases, cómo hace uno para poder opinar si uno lo que está aprendiendo? Bueno, siempre ustedes comprenderán que la preparación de esto obviamente requiere de tiempo, disciplina. Yo la verdad lo hago de mil amores, porque dicen que el que enseña aprende dos veces y tenemos que estar siempre actualizados y refrescados y más bien, si ustedes me lo permiten, con la aprobación de ustedes, puedo proponerle que ayuden, sea con los pares, sea con la casuística, sea con microorganismos que deseen desarrollar. Esto está abierto y yo quiero que así que no sea un monólogo de lo que yo voy diciendo, sino al contrario, que todos participemos, porque tanto si yo puedo preparar esto, ustedes están absolutamente preparados para hacerlo de la misma manera. Así Permiso, que, doctor Mena, atajándolo en su comentario. Se me ocurre de que lo que usted vaya a dar es como para no quitarle tampoco intención a lo que usted está haciendo, porque esto es lo que nos interesa. Pero para que sea de repente interactivo, usted lo que puede es decirnos en la semana cuál es la planificación o las láminas o el tema que usted va a tratar. Por lo menos usted está ahorita con parietal colon, pero yo no sé si va a trabajar parietal riñón, con que es el pargoy, o va a trabajar parietal bulbo en lo que viene, o de qué va a hablar. Entonces, de lo que usted vaya a hablar, usted nos puede decir, bueno, voy a hablar de parietal bulbo, parietal tal cosa, o me voy a ir con el colon ascendente y el descendente. Investigamos esa semana, corroboramos con lo que sabemos, vemos de repente algunos casos y lo que hacemos es dar aportes, pequeños aportes al tema que ya sabemos que usted va a exponer. perfecto. Yo les voy a pasar actualizado el último atlas que tenemos, que es el que nos sirve de base. Como ustedes pueden ver en la exposición, ahí aparece, y fíjate que estamos recién en el par 10 de 400. Y por ahí yo veo que estamos ya en la lámina 300. O sea, este es un proyecto grande que además en buena hora queda grabado porque esto tiene que servir de material de apoyo para ti mismo, Jesús, para Juan José, que dan clases. Ustedes pueden usar ese material. Ese material es una cosa que uno puede, aparte de las clases que ustedes dictan, decir, ok, tenemos este soporte, pueden entrar a este sitio y pueden consultar lo que ustedes quieran. Así tiene que ser. El conocimiento tiene que ser así. Ese es el tema, la difusión de que Gracias esto por permitirnos entonces tomarlo. Gracias, doctor. absolutamente, absolutamente, esa es la idea. Bien, entonces con este pequeño punto vamos a compartir y eso es lo que yo decía. Si ustedes se fijan aquí, cada uno de los, cada uno de los atlas tienen estas numeraciones. Estos números nos indican en qué par estamos. En este caso estamos en el par 10. Y si ustedes tienen la secuencia,
siguiendo este orden, entonces va a venir el 11 va a hacer lo que corresponda y ahí se puede desarrollar. Voy a compartir este video que lo organizamos hoy día con Claudia, que me apoyó para mostrar este video. Así que va a hablar justamente sobre las mucosas. Así que ahí va. Sistema inmunitario de mucosas. La mucosa es una fina, húmeda y permeable capa de epitelio que permite la interacción del medio ambiente y el organismo. Por su fragilidad y permeabilidad, no es sorprendente que la mayoría de los patógenos invadan el cuerpo humano por esta ruta. Al mismo tiempo, las mucosas sanas están colonizadas por miles de especies de bacterias que viven en simbiosis con su huésped y se conocen como microbiota. En estas condiciones, se necesitan mecanismos inmunes que se adapten de tal manera que respondan efectivamente contra los microorganismos patógenos, pero también mantengan la tolerancia a la microbiota. Las superficies mucosas también son puerta de entrada para una amplia gama de antígenos extraños que no son patógenos. Por ejemplo, el intestino está expuesto a enormes cantidades de proteínas alimentarias y la microbiota contiene muchos antígenos extraños. La célula presentadora de antígenos los expone constantemente al sistema inmunitario adaptativo de las mucosas, siendo reconocidos. Sin embargo, generar respuestas inmunitarias efectoras contra estos antígenos inofensivos sería inapropiado. Se ha establecido la hipótesis que algunas enfermedades, como la enfermedad de Crohn y el síndrome de intestino irritable, son causa de respuestas inmunitarias aberrantes a este tipo de antígenos no patológicos. Estas células y estructuras inmunológicas presentes en las mucosas se denominan como tejido linfoide asociado a mucosas. Un ejemplo sería el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal. Ante la presencia de un patógeno, la microbiota compite por espacio y nutrientes con los microorganismos patógenos. A la vez, esas bacterias producen sustancias antimicrobicidas que se acumulan en una capa de moco. Esta capa forma una barrera que evita la propagación del microorganismo y contiene altas concentraciones de IgA secretora. La IgA secretora tiene varias funciones, entre ellas forma una capa protectora en la superficie de las mucosas, retiene a microorganismos en la interfase de la mucosa, mantiene la homeostasis intestinal, modifica la microbiota intestinal, disminuye las respuestas proinflamatorias asociadas a la captación de bacterias altamente patogénicas o alergenos. Por otro lado, el moco protege a las células epiteliales intestinales, lo que proporciona una barrera física. Las células G en el epitelio producen el moco. Las células epiteliales son capaces de detectar la presencia de patógenos a través de receptores tipo TOL o tipo NOT, sintetizar o responder a citoquinas y sintetizar péptidos con capacidad antimicrobiana llamadas defensinas. En los epitelios intestinales simples, cuyos espacios intercelulares están sellados por uniones estrechas, los antígenos son captados preferentemente a través de áreas especializadas del epitelio asociado al folículo. Las células M transportan antígenos extraños desde la luz epitelial a los tejidos linfoides organizados de la mucosa. Estas células son importantes en el suministro de antígenos en las placas de Peyer, lo que permite contribuir con el desarrollo de la tolerancia oral. Se cree que las células M, en vez de procesar y presentar antígenos, los transporta a las células presentadoras de antígenos. Los antígenos son eficazmente endocitados o fagocitados y transportados intactos hacia el interior, donde son captados por las células dendríticas. Las placas de Peyer son agregados linfoides macroscópicos que se encuentran en la submucosa a lo largo del intestino delgado. Las placas maduras consisten en acúmulos de células B y áreas intercaladas de células T. Las células B vírgenes forman el centro germinal del folículo, en estrecho contacto con células foliculares dendríticas. Estas células foliculares dendríticas no derivan de la médula ósea y son diferentes de las células dendríticas presentadoras de antígenos. Las placas de Peyer difieren de los ganglios de otras partes del organismo porque carecen de los vasos linfáticos aferentes. Esta característica refuerza la idea de que el antígeno es captado desde el lumen a través del epitelio superior. Finalmente, debajo de la capa epitelial o entre las células epiteliales se encuentran células relevantes de la respuesta inmunitaria, incluyendo células dendríticas, macrófagos y linfocitos T y B. Las células dendríticas expresan receptores tipo TOL en la superficie, con lo que detectan la presencia de microorganismos. En función del receptor usado, así será la polarización de la respuesta T, sea TH1 o TH2, que se produzca en la mucosa.
Los macrófagos son uno de los leucocitos más abundantes en intestino, especialmente en la lámina propia, y están presentes en todo el tracto intestinal de mamíferos. Estas células son altamente fagocíticas y tienen fuerte actividad bactericida, y sin embargo producen citoquinas antiinflamatorias, como la interleucina 10. Esto es de considerable importancia, ya que los macrófagos intestinales pueden, por lo tanto, fagocitar microorganismos sin que necesariamente se acompañe de una respuesta inflamatoria local. Además, esta población desempeña un papel importante en la regulación de la tolerancia. Una enfermedad asociada a las mucosas gastrointestinales es el síndrome de intestino irritable. Este síndrome es uno de los trastornos digestivos más frecuentes que afecta entre el 10 y 25% de la población mundial. Se caracteriza por el dolor abdominal recurrente asociado a la defecación. Usualmente se relacionan a cambios de tránsito intestinal, ya sea diarrea o estreñimiento o una alternancia de ambos. Actualmente, para su diagnóstico se emplea el consenso de Roma IV, los cuales determinan que los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante los últimos 3 meses. Se utilizan diferentes criterios, como el dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado con dolor relacionado a la defecación, cambio en la frecuencia de las heces o cambio en la forma y aspecto de las heces. Pero, ¿cómo surge el síndrome de intestino irritable? La verdad es que no se sabe. Su fisiopatología no ha sido totalmente dilucidada, siendo consideradas entre las posibles causas hipersensibilidad visceral, alteración en la modulación del dolor, cambios en la permeabilidad intestinal, alteración de la motilidad, estrés, activación cerebral anómala con cambios en los receptores de serotonina, hipersensibilidad o mala absorción de alimentos, antecedente de infección gastrointestinal reciente y disbiosis, que son los cambios patológicos de la microbiota. El síndrome de intestino irritable corresponde a un trastorno funcional de la motilidad intestinal. Se ha descrito alteraciones biológicas que afectan la comunicación neuroinmune de la mucosa intestinal, modificando así la motilidad intestinal. Dichos cambios se asocian a condiciones genéticas predisponentes. La respuesta inflamatoria intestinal es reforzada por una mayor actividad nerviosa entérica, relacionada al aumento de la sensibilidad visceral e incremento en la estimulación de terminales nerviosas aferentes y a la alteración del eje intestino-cerebro en estos pacientes. Se ha documentado que algunos cambios en la composición de la microbiota intestinal modifican la sintomatología de la enfermedad. En algunos casos mejora el cuadro clínico y en otros empeora. Cuando la disbiosis aumenta la sintomatología, se debe a que las bacterias procesan de manera inadecuada los alimentos. La activación de células inmunes en la mucosa intestinal, tales como linfocitos T y B y mastocitos, se alteran patológicamente cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. La liberación de sustancias bioactivas por células entero como afines son responsables de activar las vías de dolor y modular la motilidad intestinal. Secretan histamina y serotonina y 5-hidroxitriptamina. Esta última puede contribuir a la diarrea y dolor abdominal. El síndrome de intestino irritable postinfeccioso es donde la aparición de episodios de síntomas se desarrollan después de una gastroenteritis infecciosa aguda, ya sea por parasitosis intestinal, infecciones virales o bacterianas. Distintos estudios han investigado marcadores inmunológicos en sangre periférica en el síndrome de intestino irritable. Estos sugieren que el sistema inmune se activa de manera sistemática en pacientes con el síndrome. Se ha descrito un incremento de citoquinas proinflamatorias como interleucina 6 y 8 en suero y disminución de la interleucina 10 al compararlos con controles sanos. En el síndrome hay un incremento de macrófagos y mastocitos en la mucosa. Estos aumentan la producción de ciertas citoquinas causando inflamación de bajo grado. Los mastocitos cumplen un rol crucial en la inmunidad innata intestinal normal, produciendo secreción de varios mediadores inflamatorios que interactúan con la IgE. En pacientes con este síndrome se ha postulado que estos mastocitos son importantes en la inducción de inflamación de bajo grado. Otros estudios han demostrado la infiltración mucosa de células T. La familia de los receptores tipo TOL es un importante grupo de receptores de reconocimiento y sus miembros regulan al intestino en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. Los lipopolisacáridos bacterianos vía TLR4 son potentes estimuladores del sistema inmune. El síndrome se puede tratar y empezamos con la dieta FODMAP. Esta es una lista de moderación de alimentos, porque excluye alimentos que al fermentarse producen carbohidratos de cadena corta. Estos sirven de sustrato a la microbiota, por lo cual se acumulan líquidos y gases en el lumen intestinal. Agentes antiespasmódicos. Actúan como relajantes del músculo liso intestinal y disminuyen las contracciones, con efectos anticolinérgicos o antimuscarínicos. Estos efectos son los causantes de que a largo plazo se disminuya su uso, como iosina y diciclomina.
Agentes antidiarreicos. Estos disminuyen el tránsito intestinal, favorecen la absorción de agua en el intestino y aumentan el tono esfinteriano. Antidepresivos, que a bajas dosis su uso ha demostrado que alivian el dolor. Actúan disminuyendo la velocidad del tránsito intestinal. 2 metaanálisis recientes demostraron que el uso de antidepresivos tricíclicos mejoran los síntomas como dolor abdominal y diarrea. Antagonistas del receptor 5-hidroxitriptamina 3, que reducen la percepción del estímulo doloroso, aumentan la tolerancia colónica y disminuyen el reflejo gastrocólico. Bueno, ahí tenemos una visión bastante rápida y, claro, está estrechamente, se dice que el 40% del sistema inmunológico está justamente en el tubo digestivo. En la parte de, conforme vamos bajando, en la boca, bueno, en la boca tenemos bacterias que son positivas y que ya ayudan, digamos, a generar el bolo alimenticio. Y luego, conforme vamos bajando, existe el ácido clorhídrico que mantiene, digamos, a raya. Ahí hay pocas bacterias y las que pueden ingresar que no están bien, ahí son, digamos, administradas por este tipo de microorganismos, o sea, bacterias propias que pueden defender, y ácidos, como la pepsina, que es importante, etcétera, etcétera. Pero en el tránsito del intestino delgado no hay tantas bacterias. Las bacterias y la microbiota especialmente están en el intestino grueso, en el colon. Ahí es donde está la mayor parte de la microbiota. Este es un nuevo concepto de los últimos años. Antes no se conocía, se pensaba, y así está la literatura, de que el enemigo es el microorganismo, pero nosotros sabemos que estamos en estricta simbiosis. Simplemente sin esa comunidad de bacterias que sintetizan las vitaminas, que ayudan a la absorción de micronutrientes, lo que no fue absorbido en el intestino delgado va a ser absorbido en el intestino grueso. Esa microbiota también se altera, entre otros, el tipo de alimentos, el tipo de vida emocional como el miedo, el estrés, la ansiedad, todo esto altera esta microbiota. Es decir, sufrimos hongos. De manera que se puede decir que con el biomagnetismo nosotros podemos afectar o atacar, aunque no me gusta mucho el término de atacar, yo diría más bien de equilibrar estos microorganismos. La definición sería que hay una microbiota, como veíamos en algún momento en el sistema inmune, que está a nivel de las mucosas, como estamos viendo aquí, que está a nivel de la piel, que está a nivel de lo que son los ojos, los oídos, el ano, la nariz, la garganta. Todos estos son microorganismos que mantienen a raya, digamos, a otros microorganismos que pueden ser perjudiciales. Pero básicamente la microbiota lo que hace es absorber o transformar, convertir los alimentos en vitaminas. Por eso cuando no hay una absorción adecuada a nivel del intestino delgado y el intestino grueso, y entonces va a haber carencias, digamos, de vitaminas, de oligoelementos, de aminoácidos, de coenzimas. Todos estos factores van a verse disminuidos y afectados. Entonces lo que tenemos que trabajar es en eso. En lo que estamos viendo nosotros, estos pelitos absorbentes, bueno, esos están a nivel del intestino delgado. Apenas tienen 1 milímetro. Y teniendo apenas 1 milímetro alrededor de estos, claro, las tomas que vemos son macro. Tienen también pelitos absorbentes. Esos vendrían a ser como unas raicillas. Y debajo de eso está todo el sistema inmune. De manera que si hay algo que, digamos, que logra
pasar o ultrapasar esta zona, enseguida están ahí el sistema de defensa con el sistema linfático para controlar cualquier alteración. Sin embargo, hay macromoléculas que pueden pasar estas estructuras y junto, debajo ya de lo que es el intestino, ahí está ya el torrente sanguíneo. Imagínense ustedes. Entonces pueden estas macromoléculas pasar al torrente sanguíneo y de ahí a las diferentes estructuras del cuerpo. En el intestino delgado, grueso, ya no tenemos estas raicillas, pero tenemos esta mucosa, digamos, que va absorbiendo y seleccionando. Algo fantástico en la fisiología del organismo es la capacidad que tiene para reutilizar. Inclusive cuando hay estructuras, como veíamos en la parte del sistema linfático, cuando hay estructuras que se destruyen, bacterias, parásitos, hongos que se destruyen, como a la final se dividen en proteínas que son prótidos o proteínas o que son los aminoácidos, estos pueden ser y de hecho son reutilizados maravillosamente por el mismo organismo. Es un diseño realmente fantástico. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esta última parte? Adelante, Gustavo. Gustavo y luego Jesús. Vale, doctor. Sí, complementando, en muchos términos o frases de medicina complementaria se nos dice la muerte inicia por el colon. ¿Por qué? Pues por todo esto que hemos visto. Y es que cuando el colon no está funcionando bien, la gran mayoría de veces no duele. Y si duele algo, bien sea una hinchazón, se acostumbran a tomar un medicamento X para que disminuya esa hinchazón y se vuelve un síntoma con el cual el paciente o la persona convive. Y desafortunadamente, cuando ya está hepático, está megacolon, en sus diferentes deformaciones y malfuncionamientos, pues ya no hay nada más que hacer porque un colon no nos lo pueden cambiar. Lamentablemente, desde los niños, la industria alimenticia tiene comida chatarra, comida basura, que en lugar de dar nutrientes, como su nombre lo dice, lo que da es basura, para llenar y tiene endulzantes, saborizantes y muchas otras sustancias que no son naturales y en un momento dado siguen dañando en peor manera el colon. Cuando llegan todas estas toxinas y se empiezan a filtrar a través del colon y no está funcionando, que dura 2, 3 días sin ir al baño, ya se vuelve normal, que ya se vuelve raro es ir al baño, pues todas estas toxinas empiezan a irse por el torrente sanguíneo, como tú decías, vena porta, hígado, torrente sanguíneo, y poco a poco se va gestando una enfermedad degenerativa, en donde sea más débil el hilo, por ahí se rompe, bien sea a nivel cerebral, bien sea en el mismo colon, bien sea en huesos, articulaciones, en cualquier parte, y de ahí empiezan las enfermedades. Entonces, sí, el colon es un órgano primario, diría yo, al cual debemos colocar cuidado y concientizar a nuestros pacientes, familiares, de que hay que cuidarlo para evitar dolores futuros, dolores de pronto muy costosos y que pueden ser crónicos y durar por mucho tiempo. Bien, gracias, Gustavo. Adelante, Jesús. Bueno, me fascina, me encanta reafirmar con lo que usted está mostrando y el video, lo que sabemos en base a los azúcares en el colon. Ahí cuando usted pasó la lámina, el 70% orgánico y el 30% funcional, aparecía en el primero de los orgánicos la intolerancia al azúcar. Y ahorita en el video, que es un video farmacológico, me llama la atención que a pesar de eso, menciona que cuando el carbohidrato se convierte en el azúcar corta, allí viene el problema también de la microbiota. Entonces, esto me fascina porque seguimos con el trabajo de los niños con autismo y hemos notado que no nada más el carbohidrato
no nada más los azúcares directos, sino el carbohidrato que se transforma en almidón y luego llega el azúcar, genera problemas en los vellos intestinales, como usted dijo ahí en el duodeno, no absorben, entonces ellos comen y comen, se sienten vacíos, se sienten sin energía, luego con una tremenda fatiga, pero había un pico inicial de energía y luego después caen. Tenemos varios casos de que le han quitado realmente los carbohidratos a los niños. Dicen intolerancia al gluten, la celiaquía. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la transformación al azúcar. Y los niños están hasta ahora ya verbalizando. Tengo un caso en Guayaquil donde no hablaba nada el niño. Y lo que vivía era comiendo cuestiones de carbohidrato y como dijo Gustavo, de bollería y de... La mamá se puso estricta, le quitó esto, empezó que sí con el maduro, con el plátano, con esto, con aquello, y ahora el niño está verbalizando, está pasando el pizarrón, me ha pasado videos, colocando los imanes y quitando esta parte de la alimentación. Entonces, bueno, es como una complementación. También felicito a Juan José, que pudo en la entrevista que le hicieron en la televisión, también en los minutos finales habló del proyecto que tiene con los niños con autismo y con las madres también. Me encantó muchísimo y el apoyo, bueno, que se le está dando también a ese aspecto. Era el comentario que quería hacer. Sí, bueno, la verdad es que este último siglo, diría yo, y con la gran producción industrial que hay, desde los cultivos, el monocultivo y todo esto, y aparte de eso, la producción que tenemos de alimentos y el uso de plásticos, esto es algo terrible a todo nivel. Y hay institutos como Max Planck de Alemania que investiga los plásticos ya en los fluidos, en la sangre, en hormonas, en la linfa, en todo tipo de fluidos, en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, y hay presencia de plásticos, una presencia importantísima. Y los investigadores están cada vez trabajando en eso. El tema es que los plásticos son plásticos, o sea, no es una cosa que se acaba y está en todas partes, está en los océanos, está en muchísimas partes y está en la cadena alimenticia. Y entonces, claro, tenemos ahora mayores especialidades, laboratorios, tenemos tecnología, medicamentos, pero tenemos más enfermos. Esa es la realidad. Permiso, doctor Mena. También quería añadir lo que usted estaba hablando del estreñimiento. El 90% de los niños con autismo son estreñidos cuando están comiendo estos carbohidratos, pero es impresionante cuando se los quitan. Y nada más le ponen píloro duodeno, ni siquiera el colon descendente con recto, que es el par que usamos, ¿verdad? Y el simpático parasimpático y el hueco maxilar, sino nada más píloro duodeno, empiezan a absorber mejor, se quita el atacante, el agresor, y fluye ya el intestino, el colon. Y también quería agregar que según molecularmente hablando, parece que en la química mencionan que la margarina homogenizada, la margarina, una molécula nada más le falta para hacer plástico. Entonces imagínense lo que se está consumiendo la persona. Era un anexo ahí, doctor Mena. Sí, sí, así es. Uno es cuidadoso en preparar los alimentos y todo eso, pero debido a los trabajos, pues no es como hace muchísimos años que la gente iba a casa o trabajaba en el campo, llevaba su pequeño refrigerio a donde sea, pero ahora no, comes en un restaurante y obviamente el restaurante va a buscar su beneficio y te utiliza los aceites más baratos, las margarinas, todo lo que sea lo más económico para ellos obtener más ganancia y obviamente eso es lo que nos pasa factura en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, qué sé yo, Buenos Aires, muchos sitios. Adelante, Juan José. No, quita el sonido, activa el sonido, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Es que estoy desde el teléfono, entonces los botones están cambiados, están en otro lado. Quería comentar un poco, bueno, primero ahora que lo veo a Jesús por ahí, agradecerle públicamente el apoyo que me ha dado a mí en lo personal, como para empezar cuando no tenía mucha idea de por dónde empezar, cómo encarar esto. Así que Jesús, muchísimas gracias porque de alguna manera se empezó. Y con respecto a esto del tema de la alimentación,
yo he notado ahora en el grupo que si bien uno en forma teórica concientiza de la importancia de los alimentos, lo que yo noté es que cierta culpabilidad, si me permiten el término, de las mamás de los chicos con autismo y con TEA, hace que transgredan sutilmente este tipo de consejos. Y casualmente en la última reunión que tuvimos el día martes, me llamó la atención en donde como ahora al aplicar biomagnetismo empezaron a ver resultados y la verdad que nos dejó asombrados a todos. De hecho, hay una mamá que ya está haciendo bioenergética. En una reunión me dice, pero yo cuando pregunto, o sea, antes de ponerle el imán ya el cuerpo me responde. Yo dije, no, espérate, vamos por la 10ª, 12ª reunión, no te puede pasar esto. No, bueno, es maravilloso lo que se va dando, pero como les decía, lo que quería compartir es que también sutilmente las mamás se van permitiendo ciertas licencias y eso es lo que me llamó la atención, por eso agradezco mucho el tema de hoy también, Jorge, porque casualmente dicen, bueno, los dejo porque ahora voy a llevar a mis niños a comer hamburguesas. Dije, ah, caramba, hay un cierto traslado emocional, psicológico, culpable, si me permiten el término, en donde la madre también, o los padres, para no dejar al padre afuera, también asumen que brindarles este tipo de comida chatarra es como un premio que hace que sus hijos, bueno, se sientan mucho mejor, pero me parece que la mejoría pasa más por lavar un poco cierta culpabilidad paterna que por los nutrientes que puedan aportar al sistema digestivo de los niños. Así que si me permiten voy a tomar todos estos temas para en la próxima reunión empezar también sutilmente a hacer hincapié sobre los nutrientes y cómo este tipo de cosas también afecta a los niños. Sí, así es. Muchísimas gracias, Juan José. Bien, en todo caso, pues, no sé si hay alguna pregunta, alguien más quiere participar, comentar, añadir, aportar. Adelante, Jorge. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, veo muchos expertos ahora aquí presentes. Los felicito de todas maneras. Bueno, el tema que está exponiendo doctor Mena respecto al colon, como lo dijo Gustavo. Gustavo, justamente en ciertos libros, en ciertos temas y videos que se publican, dice que las enfermedades comienzan por el colon. Efectivamente es ahí donde, al parecer, dependiendo del tipo de alimentación que están recibiendo las personas, es donde comienza a podrirse todo, si no lo desechan. Y por ende, pues tendremos un sinnúmero de bacterias que van a ocasionar, pues, que si no salen por el recto, van a salir por la sangre, van a salir por el sudor. Y hay personas que aparentemente están bien, pero el sudor que emiten es nauseabundo. Entonces, esa es una consecuencia. Y hay personas que son obesos y que no se cuidan, siguen su mismo trato. Yo he tratado a algunas personas respecto a esto y les he dicho, pero la conducta alimenticia de las personas está como enraizada y es duro sacarlos del camino feo al camino bueno, porque uno los ve el rato que lo está tratando, pero se van y después de 3 días dice, sigo igual. ¿Qué comiste? No comiste esto. Y le veo, y es que ha comido lo que le hace daño, por decir, carnes rojas, ha comido lácteos, lo acaba de decir Jesús, pues la mantequilla es un veneno que no se digiere y no sale fácilmente del organismo. Está muy bonito el tema. Cada vez que escucho pues, su charla, pues que muy pocas veces fallo, pues, me nutro mucho más. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. En realidad nosotros hacemos nuestro biomagnetismo, pero sin embargo yo pienso que es un gran compromiso de aprender, de estudiar la parte de nutrición. No nos correspondería porque en esa división que hay de especialidades, etcétera, pero yo pienso que estamos obligados, ¿sí? Y dentro de eso, la parte más difícil es justo lo que acaba de mencionar Jorge, el tratar de persuadir a las personas. Y hay personas a veces más jóvenes que inclusive dicen, bueno, quizás están demasiado jóvenes, de algo me tengo que morir. Y no están dispuestos a cambiar su estilo de vida. Así han comido siempre, así han comido mis abuelos, y mi abuelo vivió 90 años, así que no lo voy a hacer. Y algunos son muy categóricos. Pero a nosotros, con la delicadeza, con la manera, buscando el modo, pues tenemos que, de un lado, conocer para asesorar también en eso. De alguna manera, pienso que nos convertimos en educadores o reeducadores de esta parte tan importante y crucial que es lo que ingresa a nuestro organismo en forma de alimentos. Así que ese es el mensaje. Y bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, muchas gracias. 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 Gracias a Gracias. todos. Hasta el próximo jueves. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Creemos que no era una persona